Vamos a iniciar en esta tarde nuestra sesión de hermenéutica 1. Yo sé que la trampa del salón de ustedes, hermanos, porque es una trampa, es que tienen aire acondicionado muy agradable y eso da sueño. Pero vamos a luchar en contra de eso. No se dejen vencer por la carne, ¿verdad? No se duerman, porque recuerden que todo está siendo grabado. Si usted sale que se está durmiendo, pues va a estar grabado que se está durmiendo, ¿verdad? Muy bien. Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Muy bien. En esta tarde vamos a ver solamente un tema. Las otras sesiones han sido de 2 temas. Esta tarde el programa La Parcelación solamente marca un solo tema, pero es un tema muy interesante y muy importante, hermanos, para la interpretación bíblica. Vamos a ver el significado de palabras individuales. Cuando nosotros leemos la Biblia, va a haber algunas palabras que no las entendemos o que no sean familiares para nosotros. Entonces, eso nos va a obligar a investigar qué significa esa palabra individualmente, qué es lo que quiere decir el autor bíblico, por qué es importante el investigar ese significado de la palabra, porque nos va a ampliar el panorama de lo que el autor bíblico quiere decir. La semana pasada les decía, hermanos, y les vuelvo a reiterar en esta semana, no se trata de qué entiendo yo de la Biblia, esa no es la pregunta. ¿Qué entiendo yo de la Biblia al leerla? La pregunta correcta es, ¿qué trata de decir el autor bíblico? Por ejemplo, si usted escribe una carta, si usted hace un escrito, usted no quiere que malinterpreten lo que usted está escribiendo, usted quiere que entiendan lo que usted está escribiendo, pero en ese escrito lo que usted va a hacer es poner palabras que se usan en México. Si un chino, si un alemán trata de traducir esa carta, probablemente va a batallar con algunas palabras que no conozca. Entonces, por ejemplo, si la hermana Delia dice, les ponía este ejemplo el otro semestre, me parece. Si ella va a escribir una carta a la hermana Karina, ¿no? Y le dice, hermana Karina, pues estamos en tiempo de pandemia, yo salí a la tienda, pero se me olvidó el cubrebocas, pero me regresé y fui. Si una persona después de 100 años lee esta carta, ¿qué va a decir la persona? ¿Cuál pandemia? ¿Cuál cubrebocas? ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Porque probablemente no va a estar familiarizado con el tiempo en el que se escribió esa carta o ese escrito. Eso es lo que pasa con la Biblia, hermanos. De repente hay palabras que no entendemos o hay pasajes que necesitamos estudiar el significado de palabras individuales para poder entender lo que el autor bíblico trata de expresar. Explicar el uso de los siguientes instrumentos léxicos o diccionarios y ser capaz de usarlos sería la lección también de esta tarde. Por ejemplo, la Biblia, hermanos, apunten ahí, la Biblia se escribe en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. La Biblia se escribe en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar el significado de una palabra de la Biblia, lo más seguro no es que nos aparezca como en español, según la Real Academia de la Lengua, no, de la lengua española, no. ¿Por qué? Porque la Biblia originalmente no se escribe en español, se escribe en hebreo, griego y en arameo. Entonces, lo más probable es que, por ejemplo, ustedes pueden leer en el profeta Isaías que dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y está hablando de Cristo, está haciendo una referencia a Cristo. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿qué palabra utiliza para paz? Para la palabra paz. ¿Qué significará paz? Ustedes van a la Biblia y se van a encontrar que la palabra paz, de la que habla el profeta Isaías, viene de la palabra shalom, que está en hebreo, y que significa bienestar, que significa plenitud, que significa no solamente estar fuera de preocupaciones, sino
cubre todas las áreas del creyente, la economía, la familia, la salud, sus posesiones, sus estudios, sus terrenos, sus animales, todo cubre. Entonces, cuando dice la Biblia, tengan paz o la paz de Dios sea con ustedes, quiere decir que esa palabra paz, al traducirla, al traerla al idioma español, vamos a encontrar muchos detalles que nosotros no, a lo mejor no alcanzábamos a ver. ¿Por qué? Porque es lo que el autor bíblico nos está tratando de decir. Entonces, si nosotros investigamos un significado de una palabra en la Biblia, no tenemos que ir al origen de la palabra en español. Tendríamos que ir al origen de la palabra en hebreo, en griego o en arameo, según se haya escrito en el pasaje. No sé si me explico, hermanos, con lo que les estoy diciendo. Bien. Muy bien, entonces, como la Biblia se escribe en hebreo, en griego y en arameo, no podemos buscar el significado de palabras en español. ¿Por qué? Porque esa sería la traducción en español. Pero si nos vamos en el idioma original, que fue en el que se escribió la Biblia, entonces vamos a poder entender mejor. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántos han leído este pasaje? Cuando el Señor le pregunta a Pedro, está platicando con él y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Han escuchado, han leído este pasaje, hermanos? Hermanos, Hermano. ¿sí escucharon la pregunta? No, pastor, no escuchamos la pregunta. Ok. Hay un pasaje donde el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Lo han leído? Ah, sí. Muy bien, y le pregunta 3 veces, ¿cierto? Sí. Muy bien. Miren, nosotros lo leemos en español. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Hay que quitarle el volumen a un teléfono. Sí, voy a silenciarlos, hermanos, y luego ustedes nada más me hacen así con la cabeza de si están entendiendo lo que les estoy diciendo. Ahí está. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas la primera vez? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y se pone triste, dice el Evangelio, porque le preguntó 3 veces o la tercera vez. Pero cuando vamos, hermanos, al idioma original, que es el griego, que se escribe en el Nuevo Testamento, resulta que el Señor le pregunta la primera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me quieres? La primera vez le dice, Pedro, ¿me amas? La segunda, Pedro, ¿me amas? Y la tercera le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Eso está escrito en el idioma original, que es griego, hermano. Entonces yo les pregunto, ¿por qué se puso triste Pedro? ¿Porque le preguntó 3 veces o porque le preguntó las primeras 2 veces, ¿me amas? Y la tercera le preguntó, ¿me quieres? ¿Es lo mismo querer y amar, hermanos? ¿Amar y querer es lo mismo según el filósofo José José? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querer es gozar y amar es sufrir, o como dice el filósofo, algo así dice, ¿verdad? Pero nosotros vemos la diferencia, no es lo mismo que le digas a tu mamá o a tu papá, ¿me quieres? Sí, sí te quiero, que te diga, te amo, porque el amor nosotros lo comprendemos como algo más allá, es algo sacrificial. Entonces Pedro se pone triste, hermanos, porque la tercera vez le pregunta, ¿me quieres? En vez de decirle, me amas. Este tipo de palabras individuales, de sacar el significado, es necesario porque de otra manera no podemos entender. Entonces necesitamos concordancias, hebrea, griego, española, léxicos que vienen siendo diccionarios griego, español, hebreo, español, diccionarios teológicos. Por ejemplo, hay diccionarios que traen una lista de todos los significados de las palabras bíblicas que podemos encontrar. Biblias interlineales, griego arriba, abajo español. Léxicos analíticos, es decir, diccionarios analíticos, gramática hebrea y griega, hermanos. Es decir, ¿cómo trata de decir el autor? Ahora, esto nos obliga a que nosotros también tengamos que saber un poco de español, es decir, qué es un verbo, qué es un pronombre personal,
qué es un, ¿cómo se le llama? ¿Qué es una preposición? Etcétera. Entonces, vamos a avanzarlo. Lo voy a poner un poquito más fácil. El análisis de palabras individuales es el estudio del significado de palabras tomadas aisladamente y la manera en que estas palabras están combinadas, a fin de determinar con mayor precisión el significado que el autor pretendía darles. ¿Por qué vamos a buscar el significado de palabras individuales, hermanos? Porque queremos entender un poco mejor lo que el autor bíblico nos está tratando de decir. No es lo que nosotros queremos entender, sino que lo que el autor bíblico nos quiere decir. La semana pasada veíamos que hay que leer con cuidado. ¿Cuántas parejas de animales metió Noé en el arca? ¿Cuántas veíamos la semana pasada? 7 parejas. Si vemos el capítulo 11, versículo 2, si no me equivoco, le dice el Señor a Noé, de cada animal vas a meter 7 parejas, pero de los animales inmundos solamente una pareja. Entonces, por ejemplo, Noé metió 7 parejas de jirafas. Y esto ya tiene más sentido, hermanos, porque yo pensaba, si metió nada más una pareja de jirafas y se le muere una de las 2 jirafas, pues ya se acabaron las jirafas, ya no, ya no va a haber jirafas. Pero cuando leemos con cuidado la historia de Noé, nos encontramos que le dijo el Señor, tienes que meter 7 parejas de cada especie, ¿verdad? Luego, de las que son especies inmundas, solamente una pareja. Necesitamos entender el significado de palabras, hermanos, para poder analizar o para poder entender un poco mejor lo que el autor bíblico trata de decir. Por ejemplo, el análisis de palabras individuales se fundamenta en la premisa de que aunque las palabras pueden tener varios significados en diferentes contextos, en sentido figurado tienen solo un significado intencional en cualquier contexto en sentido literal. Anoten esto, hermanos. La Biblia nos va a hablar, anótenlo por favor, la Biblia nos va a hablar en 2 sentidos, sentido figurado y sentido literal o literalmente. Sentido figurado o literalmente. La Biblia nos va a hablar en sentido figurado o literalmente y es lo que nosotros debemos de identificar. Si el pasaje nos está hablando en un sentido figurado, entonces es una similitud, es una comparación, es una idea para darnos a entender otra idea. Pero si nos habla literalmente, hermanos, entonces eso se tiene que tomar tal cual está escrito. Ejemplo, ese es un ejemplo muy mexicano, echar un ojo. Voy a dejar los frijoles cociendo. Hermana, échele un ojo por favor a los frijoles. ¿Qué significa, hermanos? Que la hermana se tiene que sacar su ojo y echarlo ahí al... ¿Qué significa? Significa que cuide, ¿verdad? De los frijoles que se están cociendo. Mirar algo con atención significa, échale un ojo. Entonces, ¿cómo nos está hablando en sentido figurado, hermanos? ¿Por qué? Porque no es literal. Si yo les digo, hermanos, por favor échele un ojo ahí al caldo, pero lo quiero literalmente, entonces tendrían que sacarse su ojo y echarlo ahí, ¿verdad? Ese sería el sentido literal. Pero si yo les digo, échenle un ojo, por ejemplo, anda un niño ahí de 1 año, 2 años caminando y dice la mamá, échale un ojo al niño. ¿Qué significa? Ponle atención, ¿verdad? No lo descuides. Entonces, la Biblia, hermanos, también nos va a hablar en este sentido. Hay un ejemplo muy interesante. El apóstol Pablo dice, fui librado de la boca del león. Y luego el apóstol Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Uno está hablando literalmente y el otro está hablando en sentido figurado. Les pregunto, ¿cuál de los dos está hablando en sentido figurado? Fui librado de la boca del león y Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Uno está hablando en sentido figurado, el otro literalmente. ¿Quién es el que está hablando en sentido figurado, hermanos? ¿Pedro o Pablo? Está difícil la pregunta, ¿por qué? Porque hay que analizar los dos pasajes para saber quién está hablando literalmente y quién está hablando en sentido figurado. El diablo anda como león rugiente. ¿Pedro está diciendo que el diablo es un león? No, no está diciendo que el diablo es un león. Anda como león rugiente significa, imagínate un león cuando tiene mucha hambre y que anda buscando qué devorar. Así es el diablo buscando cristianos, buscando creyentes, buscando gente a quien devorar, es decir, a quien hacerle un mal. Entonces Pedro está hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque el diablo no es un león. Dice Pedro, el diablo anda como león rugiente. Pudo haber dicho Pedro, el diablo anda como un lobo, como un oso, buscando a quien devorar. Sí, hubiera podido decir, ¿por qué? Porque es un sentido figurado. Pablo dice, fui librado de la boca del león. Significa, hermanos, que literalmente a Pablo no lo echaron a los leones, porque si usted ha visto las películas de aquellos tiempos, a los cristianos los echaban a los leones. Pero Pablo no fue echado a la boca de los leones o para que se lo comieran los leones como otros cristianos, porque Pablo era ciudadano romano, es decir, él tenía derechos y él no podía ser echado a la boca de los leones. Entonces Pablo dice, fui librado de la boca del león. Lo que Pablo está diciendo es, literalmente me iban a echar a los leones, pero gracias a Dios no me echaron. ¿Y qué está diciendo Pedro? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién estaría diciendo, échale un ojo? ¿Quién estaría hablando en sentido figurado? Pedro, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo no es un león, porque está haciendo una comparación para que te des una idea de cómo el diablo anda acechando. ¿Sí me explico, hermano, en lo que les estoy diciendo? Bueno, cuando les pongo examen no quiero, ni aprendí, hermano, ni me acuerdo. No van a decir que no se acuerdan. De todas maneras, esta clase está siendo grabada, usted no se preocupe. Así sucede, por ejemplo, con el adjetivo verde, que puede tener un sentido distinto en contextos diferentes. Por ejemplo, una persona muy verde todavía se refiere a alguien muy joven o sin experiencia. ¿Por qué, hermanos? ¿A qué idea nos suena la palabra verde? Una persona está muy verde todavía. ¿Cuál es la idea que nos hace referencia? Nos hace referencia a un árbol de frutas y cuando el fruto está verde, significa que todavía no está listo, ¿cierto? Por ejemplo, un árbol de manzana roja. Si el fruto todavía no está rojo, entonces quiere decir que no está listo todavía, ¿verdad? Pero si el fruto está verde, quiere decir que todavía le falta tiempo para madurar. Entonces, una persona muy verde todavía se refiere a alguien muy joven o sin experiencia. Un viejo verde, hermanos, o un rabo verde, a qué se refiere? Es un hombre que conserva inclinaciones galantes con mujeres mucho más jóvenes que él. Eso es una expresión popular, ¿no? Poner verde a alguien es insultarlo. Eso lo dice un libro, hermanos, que puedo pensar que es de otro lado, porque aquí en México no lo entendemos así. Entonces, cuando una persona dice, es una persona muy verde todavía, nos referimos a linterna verde. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No nos referimos a linterna verde, ¿verdad? Nos referimos a una persona sin experiencia. Un rabo verde, ¿a qué se refiere, hermano? Se refiere a alguien que tiene vida galante con jóvenes. Poner verde a alguien es insultarlo según la cultura casi creo que sudamericana, no aquí en México. En México no utilizamos esta palabra, pero podríamos utilizar otra palabra como ejemplo, o la misma palabra. A veces decimos, está muy verde para perico. ¿Cuántos han escuchado esta expresión, hermano? Está muy verde para perico, ¿verdad? Está inexperto.
Entonces, si se fija, la palabra verde, usada en diferente contexto, significa una cosa diferente. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la palabra fuego en la Biblia, hermanos, muchas veces la relacionamos con el Espíritu Santo. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque la Biblia puede estar hablando de fuego refiriéndose, por ejemplo, a juicio. ¿Cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Con fuego, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿está hablando de Espíritu Santo? No, está hablando de juicio. Cuando vemos el fuego, por ejemplo, el Señor los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué significa, hermanos? Significa que el fuego en ese contexto hace referencia al Espíritu Santo. Pero si en otro pasaje, hermanos, vemos, por ejemplo, que dice que el creyente es pasado por el fuego como el oro para ser refinado. ¿Estará hablando de Espíritu Santo? No, está hablando de purificación. ¿Cómo se purifica el oro? A través del fuego. Ustedes serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Está hablando de Espíritu Santo y fuego? Sí. ¿Por qué? Porque está haciendo la referencia. ¿Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego? Sí. Dijo el Señor después del diluvio, ya no voy a volver a destruir la tierra con agua, pero en Apocalipsis dice que el Señor va a destruir la tierra con fuego. Entonces, la palabra fuego, el significado de la palabra fuego va a depender del contexto de lo que el autor bíblico esté tratando de decir. No sé si me explico, hermanos. Los veo con cara de no le entiendo, hermano, a todo lo que me está diciendo. ¿Sí están comprendiendo, hermanos, o no? Prendan el micrófono y díganme qué opinan. Amén, hermano. Muy bien. ¿Sí están comprendiendo, hermanos? Amén. La palabra que busquemos el significado va a depender de el contexto bíblico, la necesidad del análisis de palabras individuales. La necesidad de este tipo de análisis se ve en las siguientes citas de dos teólogos renombrados. Alexander Garson ha dicho con acierto. Ningún hombre tiene derecho de decir, como algunos acostumbran a hacerlo, el Espíritu me dijo que tal o cual es el significado de un pasaje. ¿Cómo se está seguro de que es el Espíritu Santo y no un espíritu de engaño? Sino por la evidencia de que la interpretación es el significado legítimo de las palabras. Es decir, nosotros, hermanos, no podemos interpretar la Biblia como nosotros queramos. No. La Biblia se interpreta según lo que el autor bíblico trató de decir. El análisis de palabras individuales es necesario porque sin él no tenemos ninguna seguridad válida de que nuestra interpretación sea el significado que Dios quiso comunicar. Y no tenemos fundamento para decir que nuestras interpretaciones de las escrituras sean más válidas que de las de los grupos heréticos. Por ejemplo, hermanos, los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es como como la electricidad, pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, hermano, nosotros creemos que Jesucristo es Dios, pero muchos grupos no creen que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el significado de palabras individuales para por entender. A veces el de palabras individuales es difícil, el análisis, pero con frecuencia produce resultados emocionantes y significativos. Y con el fin de hacer esto complejo, procede un tanto más fácil de entender que se ha subdividido en un proceso de 7 pasos, que no los vamos a ver en esta lección, pero se recomiendan esos 7 pasos. Por ejemplo, hermanos, pongan atención a este video de la palabra santidad. Pongan atención, hermanos.
Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado una o dos veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico, cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto?
No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Muy bien, hermanos. Ese es el significado de la palabra santidad. Si se fijaron en diferentes pasajes. En uno significa purificación, en otro hace un simbolismo con el agua, etcétera. Y el análisis de las palabras, el significado de las palabras, pues nos va a ayudar a entender lo que el autor bíblico está tratando de decir. Quiero que hagamos una actividad rápida, hermanos. Quiero que vayan a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Y vamos a analizar un poquito este pasaje, el significado de las palabras de Mateo 28:19. Muy bien, Mateo 28:19, hermanos. Quiero que lo anoten en su libreta, anótenlo por favor. Solamente este versículo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Les voy a dar unos minutos, hermanos, unos 5 o 10 minutos máximo, para que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el autor bíblico nos trata de decir en este pasaje? La pregunta es, ¿qué es lo que el autor bíblico nos trata de decir en este pasaje? Mateo 28:19. Nada más veo en la pantalla a la hermana Delia, la hermana me dice que sí o que no, si ya están listos. Si ya notaron la pregunta. ¿Qué es lo que el autor bíblico nos trata de decir en este pasaje? Mateo 28:19. Ustedes van a notar, hermanos, lo que ustedes consideran que el autor bíblico está tratando de decir. Y yo les voy a dar unos 5 o 10 minutos, ¿está bien? Muy bien.
Pues ir a hablar la palabra de Dios, porque sabe. No, pues ellos van a bautizar. No nosotros. Pues ellos bautizaron.
Muy bien, hermanos. ¿Qué es lo que el autor bíblico trata de decirnos? Yo sé que tienen todas sus respuestas ahí. ¿De qué se trata este pasaje? ¿Qué nos está tratando de decir Mateo? Que llevamos la palabra, hablar la palabra de Dios. Ahora sí que no todos juntos, hermanos, porque se escucha el Hablar de ruido. la palabra de Dios. Ajá. Y a predicar el evangelio a todo rincón. Muy bien. Ganar almas. Llevar las buenas nuevas para que conozcan del evangelio. Y que el único camino es Jesús. Ok, muy bien, muy bien. Que se entregan a Cristo. Miren, hermanos, este es el pasaje en griego. Miren cómo se ve en griego. ¿Qué tal, Ese es el idioma original que se escribe en el Nuevo Testamento. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras estas letras en verde están en griego. Miren cómo se ve en el griego. Primeramente Dios, hermanos, y más adelante vamos a darles clases de griego. ¿Cuántos quieren aprender griego? Amén. Amén. ¿Para qué? Para escudriñar mejor la escritura, ¿verdad? Pero miren lo que dice la traducción. Habiendo ido en camino, hagan aprendedores a todas las naciones, sumergiendo a ellos hacia adentro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que está tratando de decir Mateo, hermanos? Está diciendo, mientras nosotros, cuando dice aquí, por tanto, id y haced discípulos, lo que Mateo está diciendo, hermanos, es, mientras ustedes vayan en el camino, es decir, una idea es esta, mientras ustedes tengan vida, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Mientras ustedes mientras ustedes vayan transitando por el camino, mientras ustedes vayan en esta vida, hagan discípulos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no necesariamente yo tengo que ir a las naciones. Si yo no voy a las naciones, ¿yo tengo que hacer discípulos? Sí, sí tengo que hacer discípulos. ¿Dónde? Toda la gente que Dios me ponga a mi alrededor. Si a mí Dios me manda a las naciones, entonces tengo que ser discípulo a todas las naciones. Pero la idea de Mateo es, mientras tú tengas vida, si Dios te manda a las naciones, haz discípulo a las naciones. Pero si Dios no te manda a las naciones, ahí donde tú estás, en tu ciudad, con tu familia, en tu colonia, tienes que hacer discípulos. Así como tú eres un discípulo de Cristo, tú tienes que hacer otros discípulos para que esos discípulos hagan nuevos discípulos. Está interesante, ¿verdad, hermanos? Está interesante, ¿por qué? Porque lo vemos desde otra perspectiva, ¿verdad? Lo vemos desde otro ángulo. Quiero ponerles un video más para así concluir, hermanos. A ver. La Biblia es... Voy a poner en silencio para que... Muy bien. ¿Sí miran la pantalla, hermanos? ¿Sí miran la pantalla, hermanos? Dice Santa Biblia. ¿Sí miran esta imagen? Ok, pongan atención al video. Ya estamos cerrando, hermanos. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel.
Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua, pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas, y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria, la veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. En serio. Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel, y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh, y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes, y desde el principio, todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma,
Los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Muy bien, hermanos. Qué interesante está, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos cerrando, hermanos. Por ahí solamente les pido que por medio de la hermana Delia me manden su cuestionario de la semana pasada, ¿verdad? Si lo tienen, por favor, tómenle fotos y me los mandan. Recuerden que esta clase, hermanos, está siendo grabada, la voy a subir a YouTube, se la mando a la hermana Delia y que ella se las haga llegar, perdón. ¿Está bien? Muy bien, hermanos, está marcado que terminamos a las 5:10, según me ha dicho la hermana Karina, ¿cierto o no? Sí, a las 5:10 es creo que el final de la clase. Igual lo voy a checar con ella, pero ya vamos cerrando el día de hoy, son las 5:05. Así es de que nos vemos la próxima semana, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y les voy a mandar esta clase grabada. ¿Está bien? Muy bien, bendiciones, hermanos.